Bienvenidos a todos, Tic-Tackers. Ya está muy cerca el día de Navidad. Para nosotros es una de nuestras fechas favoritas del año. Nos encanta pasear con las luces navideñas brillando por nuestra ciudad, mientras escuchamos de fondo a Mariah Carey y otros villancicos. Y como no puede ser de otra forma, desde hace unos años no faltamos a la cita de vivir con vosotros una velada navideña llena de curiosidades, historias y leyendas típicas de estas fechas. Y por supuesto, terror, que sabemos que es vuestra temática favorita. Por ello creemos que un buen inicio es empezar esta velada contándoos una leyenda japonesa navideña de terror. Preparaos para conocer el Santa Claus japonés, Santa Kurosu. ¡Empezamos! Hace años, en el corazón de Japón, comenzó a circular una leyenda urbana que pronto se convirtió en una pesadilla que aterrorizó a todos los niños. La historia, que ya tenía varias décadas de antigüedad, giraba en torno a un evento macabro que ocurría en una fecha supuestamente llena de alegría y regalos, la Nochebuena. Pero en lugar de traer júbilo y felicidad, esta leyenda oscurecía la Navidad con la figura siniestra de Santa Claus. Según los rumores, si te aventurabas a caminar solo en Nochebuena, podrías encontrarte con Santa Claus, pero no el amable, bueno y rechoncho que todos conocemos. Este era un Santa oscuro, una versión corrompida de la figura navideña que infundía el terror, conocido como Santa Kurosu. El aspecto de este espeluznante Santa era grotesco y retorcido. Llevaba ropas rojas raídas y un gorro deshilachado, y emanaba un olor nauseabundo a su paso. Su barba blanca estaba llena de bichos y suciedad, y cargaba un saco rojo, de donde goteaba un líquido extraño y perturbador. La particularidad más inquietante de esta leyenda es que solo los niños tenían la desdicha de encontrarse con esta aberración de Santa, y sus relatos eran estremecedores. Los adultos nunca serían testigos de su presencia. La leyenda se remonta a un evento horripilante que tuvo lugar hace mucho tiempo. Un niño de unos 10 años estaba caminando solo alrededor de las 11:30 de la noche del 24 de diciembre. De repente, se topó con el escalofriante Santa Kurosu, quien se acercó a él y le lanzó la siguiente pregunta. ¿Quieres que te regale un pie? El niño, atemorizado, pero pensando que el hombre era solo una persona que se había pasado con la bebida en la celebración, optó por ignorar la pregunta y seguir su camino. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el niño se diera cuenta de que el anciano lo seguía a poca distancia, repitiendo insistentemente: ¿Quieres un pie? Una y otra vez. El niño no pudo soportar más la presión y, en un intento desesperado por alejar al hombre, finalmente cedió. No quiero ningún pie. Lo que sucedió a continuación fue un grito aterrador que resonó en la noche. Los vecinos acudieron corriendo al escuchar los ruidos, pero lo que encontraron fue una escena espantosa. El niño yacía en un charco de su propia sangre, con su pie derecho amputado y al borde de la muerte. El terrible encuentro dejó cicatrices en la memoria de todos los vecinos, y la historia se propagó rápidamente. La leyenda se volvió aún más espeluznante cuando se descubrió que había otros niños que, después de conocer aquel rumor, respondieron afirmativamente cuando Santa les hizo su tenebrosa pregunta. Sin embargo, aceptar la oferta tampoco resultó ser una buena idea, pues justo después, Santa Kurosu intentaba coserles una tercera pierna, que sacaba de su saco ensangrentado lleno de otras extremidades de menores, y dejaba a los pequeños con 3 piernas en sus diminutos cuerpos. Se dice que la única forma de escapar de Santa Kurosu es decirle que conoces a un amigo que sí quiere un pie y debes proporcionarle su dirección. Santa entonces se dirigirá en busca de tu supuesto amigo y te dejará a ti libre sin dañarte. Aunque no debes tratar de engañarle y subestimarle, ya que el malvado Santa japonés de la Nochebuena puede volver y vengarse. La historia pronto se convirtió en parte de la cultura local, y los niños de las pequeñas ciudades japonesas vivían aterrorizados cada Nochebuena, sabiendo que el espeluznante Santa oscuro podría cruzarse en su camino. ¿Y vosotros, preferiríais sacrificar el pie de un amigo para salvar el vuestro? Esta pregunta nos ha dado una idea. ¿Qué os parece si jugamos a un ¿qué prefieres en esta velada? Espero que mis compañeros no se pasen con el nivel de las preguntitas. ¡Vamos allá! Pregunta número 1. ¿Qué prefieres? ¿No llevar nunca más ropa interior? ¿O solo poder llevar ropa interior usada?
Madre mía, empezamos bien. A ver, quiero dejar constancia que ninguna de las dos opciones me gusta. Pero bueno, si tengo que elegir una, pues... ir sin ropa interior. Creo que prefiero eso que tener una infección por la ropa sucia en mis partes íntimas. Pregunta número 2. ¿Qué prefieres? ¿Santa Claus o Reyes Magos? Pues aquí creo que tengo la respuesta más clara. Me gusta mucho el día de Navidad y recibir los regalos de Papá Noel, que es como lo llamamos aquí. Pero sin duda mi día favorito desde que era una niña es el día de los Reyes Magos. 3. ¿Qué prefieres? ¿Ser el culpable de que se queme la comida de Navidad? ¿O romper el regalo de tu hermano o hermana por accidente? Clarísima también. Prefiero sin duda quemar la comida. Hay muchos dulces, nadie va a pasar hambre. ¿Pero romper el regalo de un hermano? Así han empezado muchas guerras, chicos. ¿Qué prefieres? ¿Comer una caca con sabor a pastel o un pastel con sabor a caca? ¿What? ¡Qué asco! No puedo elegir. A ver, ¿la caca sí sabe bien? No puedo. No deja de ser una caca. Pero el pastel, que sí sepa excremento, pues tampoco viene bien. ¡Ay, es súper difícil! Venga, caca que sabe a pastel. ¿Qué prefieres? ¿Saber qué día morirás o saber de qué morirás? Ninguna. Me parecen terribles las dos. ¡Ay, qué difícil! A ver, creo que saber el día tiene que ser terrible en cuanto se va acercando, así que prefiero saber de qué moriré. ¿Qué prefieres? ¿Que nadie se presente a tu boda o que nadie se presente a tu funeral? Pues que nadie se presente a mi funeral. Sería muy triste, pero bueno, no me voy a enterar. Sin embargo, a la boda, y encima con lo caro que es todo... No, funeral sin duda. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 50.000 euros ahora mismo o que cada día que te queda de tu vida te den 5 euros? A ver, dejadme hacer un cálculo rápido. Si el año tiene 365 días... me da igual. Quiero el dinero ya, que después igual se arrepienten. 50.000 euros aquí, por favor. Venga, la última. ¿Qué prefieres? ¿Tener la boca en el culo o el culo en la boca? No entiendo la mente del que ha inventado esta pregunta. Tener la boca en el trasero tiene que saber todo fatal. Por descarte, unos buenos glúteos en la cara. Después de este interrogatorio necesito un tiempo para bajar los colores que tengo en la cara. ¿Nos acompañáis a ver juntos una historia navideña de terror? Y no os vayáis, que esta velada solo acaba de empezar. Toda la familia Miller se encontraba en el salón de casa riendo y brindando. Era Nochebuena y celebraban el cariño, el amor y la unión. Todos menos Owen, que consideraba que aquellas fiestas no eran más que un invento consumista. Tenía 14 años y había perdido todo el espíritu navideño. Sus tíos Mary y Dan habían conducido 5 horas para pasar las fiestas juntos y habían traído las bebidas. La madre había preparado un riquísimo asado. El padre había decorado la sala con adornos y la abuela había preparado dulces caseros. Todos habían aportado algo a la celebración. Sin embargo, el joven solo se había ceñido a sentarse a la mesa con mala cara, esperando que llegase la hora de dormirse. El timbre del horno sonó. Las galletas de jengibre ya estaban listas, y la abuela le pidió a Owen que las sacase del horno y las decorase. Así las tendrían listas al día siguiente para desayunar. Owen resopló y puso sus ojos en blanco. ¿Por qué tenía que hacerlo? Su madre le miró levantando las cejas y rápidamente supo que no era un ofrecimiento, sino una orden. Sacó con cuidado las galletas del horno. Su abuela había dejado en varios boles las mezclas con colores para decorar. Entonces comenzó a hablar en alto. «Odio la Navidad. Odio estas inútiles galletas de jengibre. Odio los villancicos y los adornos con estrellas en toda la casa». Mientras maldecía todas las costumbres navideñas, iba decorando las pastas con caras malignas y diabólicas. Le dijo a su abuela que ya estaban decoradas, solo se necesitaba que la masa enfriara por la noche y estarían listas para comer. Se reía por dentro pensando en la cara de horror que se le quedaría a la anciana cuando las viese. Todos se dieron las buenas noches y se fueron a dormir.
La casa se quedó en silencio a la espera de la llegada de Papá Noel y sus regalos para la familia. Sin embargo, el que se coló por la chimenea de los Miller no fue el bonachón que todos esperaban, sino que lo hizo Krampus. Se acercó a la cocina y cuando vio las galletas de jengibre tuvo una idea. Les pasó la mano por encima y se marchó a otras casas a asustar a los niños. Segundos más tarde, la masa decorada comenzó a moverse. Krampus les había otorgado vida. Las galletas salieron de la bandeja y comenzaron a realizar travesuras. Tiraron la comida que encontraron, vaciaron las estanterías e incluso tiraron las botellas de cristal al suelo, rompiendo en cientos de trozos. El ruido de cristales despertó a Owen, que creyendo que por fin encontraría a Papá Noel en su casa, bajó corriendo a la planta inferior. Cuando llegó a la cocina no se podía creer lo que estaba viendo. Podría decir que allí había entrado un ladrón si no fuera porque no se había llevado nada. Todo estaba tirado en el suelo. Entonces se acercó al árbol de Navidad y se dio cuenta de que no había regalos debajo. Papá Noel todavía no había llegado. Cuando se iba, volvió a observar el árbol. Había adornos de galletas de jengibre. Agarró una en la mano y eran las galletas que había decorado. De repente, el dulce le mordió un dedo y Owen la lanzó al suelo. El resto de galletas saltaron desde el árbol y subieron por sus pies mordiéndole las piernas. El joven no entendía lo que estaba ocurriendo. Dio patadas al aire e intentó librarse de ellas. Las galletas no paraban de reírse mientras le atacaban. Agarraron la grapadora eléctrica que había usado el padre de Owen para los adornos y comenzaron a clavarle grapas por el cuerpo. El niño gritaba, aunque ninguno de sus familiares bajaba a ayudarle. Los dulces consiguieron hacer que se cayera. No podía levantarse, le habían grapado su ropa al suelo. Estaba atrapado. Una de las pastas sujetó unas tijeras y caminó directa a cortarle en la cara. Pero de pronto, el perro de la familia le pegó un bocado a la galleta y después a todas las demás. Owen respiró tranquilo. Se había terminado aquella pesadilla. Consiguió liberar un brazo y acarició a la mascota en la cabeza. Sin embargo, algo había cambiado para siempre en su perro. Ya estamos de vuelta. Vamos a contaros una curiosidad que hemos descubierto y nos ha sorprendido un montón. ¿Sabíais que en Japón es típico celebrar la Navidad con KFC? Sí, la empresa de pollo frito. Este país ha adoptado el pollo de KFC como protagonista de la cena navideña. Todo esto comenzó hace 40 años cuando con una campaña de marketing se hizo ver que esta cadena de alimentos era sinónimo de la Navidad y de reunión familiar. Fue tanto su impacto que hoy los japoneses reservan hasta con 3 meses de antelación sus piezas de pollo frito. Aunque, como en todas partes, muchos esperan hasta el último momento y es habitual ver largas colas de japoneses rezagados delante de los establecimientos de KFC durante horas y horas. El menú navideño de KFC se presenta en un contenedor barril con decoración navideña, cuesta unos 40 € y suele consistir en 8 piezas de pollo, ensalada, pastel navideño, bebida y un plato decorativo de Navidad. ¿Conocíais este dato? Antes de continuar con más curiosidades, veamos otro vídeo navideño juntos. Era Navidad y los padres de Marcos no podían dejar de pensar en la carta que les había dejado su hijo. Hacía un año que el pequeño la había escrito, pero la Navidad era un momento muy duro para ellos. Todos los recuerdos venían a su cabeza una y otra vez. Querida familia, amigos o desconocidos que me estáis leyendo, necesito que todos conozcáis mi historia. Muchos pensaréis que se me ha ido totalmente la cabeza. Ojalá fuera eso, y que todo sea fruto de mi imaginación. Seguro que todos conocéis a Santa Claus. Unos lo llamaréis así, otros Papá Noel o Viejito Pascuero. Da igual, todos nos referimos a ese señor algo recordete que la noche del 24 al 25 de diciembre nos deja regalos en nuestras casas. Una pregunta, ¿alguno lo ha visto? Miles de millones de niños en el mundo, ¿y queréis decirme que nadie lo ha visto en persona? Muchos creéis tener la respuesta, pero estáis equivocados. Os aseguro que ninguno de vosotros lo conocéis. La Navidad era mi época del año favorita. Siempre la celebrábamos con la familia en mi casa. Después de la cena de Nochebuena, mi primo Juan y mi tía Ana se quedaban a dormir con nosotros para el día siguiente abrir los regalos juntos. Juan dormía conmigo,
Siempre nos decían eso de tenéis que dormiros pronto, si no Santa Claus no os dejará regalos, los niños tienen que estar dormidos para que pueda entrar. Y yo pensaba, ¡qué bobada! ¿Qué importaba que le viera? Así podría darle las gracias por los regalos de los últimos años y decirle que el año pasado se podía haber ahorrado los calcetines y calzoncillos y traerme mejor una consola. Lo teníamos claro. Esa noche nos levantaríamos de madrugada cuando todos estuviesen dormidos y seríamos los únicos niños en el mundo que verían a Santa. A las 3 de la madrugada ya solo se escuchaban los ronquidos de mi padre. Caminamos de puntillas para hacer el mínimo ruido posible. Llevábamos nuestra manta para ponérnosla por encima en caso de que lo necesitáramos. Nos escondimos detrás del sofá. Como todavía no pasaba nada, agarramos varios dulces de chocolate que habían sobrado de la cena y nos los comimos. De repente escuchamos un ruido enorme que venía de la chimenea. Nos entraron las dudas de si salir de nuestro escondrijo o no. A lo mejor era cierto eso de que si nos veía nos dejaba sin regalos, por lo que permanecimos escondidos. Al poco unos pies se posaron en la chimenea. ¡Oh Dios! Estaba nerviosísimo. Iba a verle. Me asomé un poco más para observarle mejor. Santa estaba de espaldas con su saco enorme de regalos. Pero notábamos algo extraño. De la tela parecía salir como un líquido rojo y viscoso. Juan me agarró fuerte por el brazo y me susurró: «Marcos, tenemos que irnos, creo que esto es peligroso». De pronto Santa se giró y nos vio. No tenía esa cara de anciano bonachón que todos imaginamos. Sus ojos eran enormes y totalmente negros. Juan se hizo pis encima y yo estaba haciendo un esfuerzo enorme para que no me pasara lo mismo. «No gritéis, si no acabaréis como ellos», dijo Santa con una voz aterradora. Abrió su saco y por fin entendí qué era aquel líquido rojo. ¡Era sangre! Dentro había cadáveres de niños. Podíamos ver cómo salían intestinos y órganos por todos los lados. El salón estaba totalmente encharcado. Juan no pudo evitar gritar. Intenté callarlo tapándole la boca, pero estaba completamente fuera de sí. Gritaba como un loco. Estaba sufriendo un ataque o algo así. Santa se acercó a él. No quería verlo. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. No podía gritar. «¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, papá!», repetía en mi cabeza, pero nadie aparecía. Cuando volví a abrir los ojos, Santa y Juan ya no estaban. Mis padres encendieron la luz y vieron todo el salón lleno de sangre y en medio un cuchillo. Juan no volvió a aparecer. Nunca tuvieron rastro de él. Mi tía Ana me odia desde aquel día. No se cree que Santa lo mató. Me encerraron en un centro porque nadie quería escuchar la verdad. Solo sé que nunca debéis levantaros la noche de Navidad. No querréis ver lo que yo vi. Continuamos con curiosidades. La que os vamos a contar ahora os va a alucinar. En Groenlandia hay un plato para Navidad llamado kiviak, que es hecho con carne cruda de alca, que es una ave cazadora acuática. Esto aún no tiene mucho de raro. La cosa es que no acaba ahí. Esa carne es envuelta en piel de foca y se entierra durante varios meses hasta que alcanza un alto nivel de descomposición. Vamos, que para ellos esa carne podrida es la cena más esperada. Es algo que definitivamente deseamos no tener que probar. Continuamos con otro vídeo TikTokers. Todo empezó cuando me fui a trabajar como au pair a Suecia. Ayudaba a una familia con el cuidado de sus hijos y en mis ratos libres hacía turismo por el país y estudiaba su lengua. Como me encantaban los niños, eran todo ventajas. La familia residía en Estocolmo. Estáis esperando por el chiste fácil, lo sé. ¿El colmo? El colmo había sido ir allí. Tengo que decir que la familia Anderson era un encanto. Me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día y me trataron como un hijo más. Los niños, Elsa y William, hablaban perfectamente inglés, así que nos entendíamos a la perfección. Llegaron las Navidades y ese año me tocaría pasarlas fuera de mi hogar, pero estaba viviendo toda una experiencia nueva, por lo que no estaba tan triste como me había imaginado. Los niños me contaron que en Navidad, aparte de Santa, también hacía su aparición los tomte. En Suecia se les conoce con este nombre a unos famosos gnomos navideños. Su apariencia es similar a los de los gnomos de jardín. Sí, esos que todos los padres ponen adornando el césped entre las flores. A mí sinceramente me parecen horribles. Bueno, que me voy del tema. Hablábamos de los tomte. Su vestimenta consta de una túnica de lana, un cinturón, unos pantalones que le llegan hasta las rodillas y calcetines altos.
Se dice que se encargan de proteger y vigilar las casas de los suecos, siempre que los dueños les traten bien. También cuidan a los animales de las granjas y los establos. Y vosotros diréis, ¡oh, qué duendes tan adorables! Pues no. Si consideran que les han tratado mal, pueden matar al ganado, robar y hacernos la vida imposible. En lugar de bajar por la chimenea, estos entran por la puerta principal y tras la cena entregan sus regalos a la familia. Es costumbre, por tanto, dejarles un plato de gachas con mantequilla y almendras en agradecimiento. De no ser así, los tonten pueden ser muy peligrosos. William y Elsa decían que eran los ayudantes de Santa Claus y que había que cuidarlos bien. Yo les seguía a la corriente. Al fin y al cabo eran niños. Normal que creyeran que un duendecito diminuto iba a entrar en su casa a traer regalos. Después de la cena de Nochebuena y de dejar el bol con el caldo ese con mantequilla, que tenía una pinta horrible por cierto, acosté a los niños. El señor y la señora de la casa también se fueron a dormir, así que decidí tirar por el retrete el contenido del bol para que los niños creyeran que un tonten se lo había comido. Al día siguiente un grito me despertó. No podía ser. Los caballos y las gallinas de la familia habían aparecido muertos. ¿Qué animal podría haber hecho eso? Las gallinas fácilmente podían haber sido atacadas por zorros, pero ¿los caballos? La pequeña Elsa entró en casa a buscar el bol que le había dejado el duende. Los señores Anderson se miraron desconcertados y me preguntaron si yo lo había vaciado. Tuve que mentirles. Sí, lo sé, está mal mentir, pero ¿cómo iba a decirles que por mi culpa un duende maligno les iba a hacer la vida imposible? Y a ver cómo cuento yo todo esto cuando vuelva a España. Veamos si sois unos verdaderos amantes de la Navidad con este test express que vamos a realizar. Lo que haremos será daros ahora varias preguntas y vosotros tendréis que apuntar la respuesta. Así que dad pausa al vídeo, agarrad un papel y boli y apuntad el número de la pregunta y vuestra respuesta al lado. ¿Lo tenéis? ¡Empezamos! 1. ¿De qué color era el traje de Papá Noel hasta que Coca-Cola lo volvió en rojo? 2. ¿Qué país convirtió en una tradición mundial colocar y adornar el árbol de Navidad? 3. ¿Quién es el personaje verde que robó la Navidad? 4. Si pasas por debajo de esta planta, tendrás que besar a alguien. ¿Cuál es la planta? 5. Uno de los renos de Santa Claus se llama Cupid, o Cupido en español. ¿Verdadero o falso? Hacemos una pausa para disfrutar de otro vídeo juntos y volvemos con las respuestas. La primera vez que conoces a la familia de tu novia es muy importante. Puede que algún día formes parte de ella. Tienes que causar una buena primera impresión. Ser atento, divertido y encantador, pero sin parecer forzado. Sobre todo, no ponerte nervioso y que sientan que eres uno más. A mis 25 años tenía claro que Laura era la mujer de mi vida. Inteligente, dulce, exitosa y la persona más generosa que he conocido. Llevábamos 2 años juntos y todo era perfecto. Su familia vivía a mucha distancia, así que aún no nos habíamos visto en persona. Solamente nos conocimos por videollamada, pero ya sabéis que no es lo mismo. Por fin llegó Nochebuena, el gran día. Su familia pasaba las fiestas aquí, hospedados en la espaciosa y moderna casa de Laura, donde íbamos a cenar. Yo llegué tarde por culpa del trabajo. Aquello me preocupó. Acababa de empezar la noche y ya estaba dando mala impresión. Sin embargo, el padre de Laura no le dio importancia. Me recibió en la puerta con la mayor de las sonrisas y un caluroso abrazo. Intenté excusarme por el retraso, pero no me dejó. El trabajo es el trabajo y ya está. Ahora que lo veía en persona, su aspecto me sorprendió mucho. Para un hombre de mediana edad, lucía extraordinariamente joven y saludable. Era alto, guapo y estaba en forma. Estaba a punto de preguntarle discretamente la edad, pero enseguida me llevó al salón a conocer al resto. Todos fueron encantadores y se deshicieron en elogios hacia mí. La madre se alegró muchísimo de verme, hasta me dio 2 besos en la mejilla. Su aspecto me sorprendió aún más que el de su marido. No aparentaban mucho más de 30 años. Al lado de Laura casi parecían hermanas. El último en saludarme, menos efusivo pero igual de cordial, fue el hijo mayor. Un chico apuesto, que vestía con la elegancia de un modelo. Su pelo estaba perfectamente peinado y sus dientes lucían brillantes. Cualquiera caería rendido a sus pies. Empecé a notar una sensación extraña e incómoda. Al lado de aquella familia perfecta de postal, me sentía como un vagabundo al que invitaban a cenar por caridad. Desde luego lucían 1000 veces mejor que por vídeo, pero supongo que las webcam no favorecen a nadie.
Nos sentamos a charlar mientras Laura terminaba de arreglarse, aprovechando para conocernos mejor. Pensaba en la suerte que tenía de dar con esas personas tan apuestas e interesantes y poder formar parte de su familia. No me quejo de la mía, para nada. Quiero mucho a mis padres, pero digamos que tienen otro estilo. A la media hora apareció Laura. Estaba impresionante, más guapa que nunca. Parecía un ángel bajando las escaleras. Todo era perfecto, como en un sueño. Sin pensarlo, saqué la cajita que llevaba en el bolsillo y decidí dar el paso que llevaba varios días pensando. Me arrodillé frente a ella, le enseñé la alianza y le propuse matrimonio delante del resto, que sonreían sorprendidos y emocionados. Ella también dejó escapar unas lágrimas de alegría y me abrazó con fuerza. Sus padres y su hermano también corrieron a abrazarnos y felicitarnos. Era la Navidad perfecta con la familia perfecta. Por fin llegó la hora de la cena y nos sentamos alrededor de una mesa cuidadosamente servida. Preferí no comer mucho en los entrantes, esperando ansioso por el plato principal. Estaba tan hambriento que cuando vi entrar aquella enorme bandeja tapada con una campana, se me hizo la boca agua. ¿Qué sería? No quise preguntar y esperé hasta que la destaparon. Estuve unos instantes dudando de qué animal sería aquella carne asada que tan bien lucía, acompañada de una fina guarnición. Cuando me fijé en la forma de las extremidades cortadas aparte, me quedé en shock. No podía ser. Debían ser imaginaciones mías, pero aquello parecía un cadáver humano finamente cocinado. Al resto de comensales se les iluminaron los ojos y felicitaron a Laura y a su madre por ser tan buenas cocineras. Las palabras no me salían de la boca. ¿Pero esto qué es? Laura confirmó mis sospechas como si fuese lo más natural del mundo. Incluso empezaron a charlar acerca de cómo se preparaba, la importancia de las especias y la temperatura del horno, mientras se iban sirviendo trozos de pierna, tórax y brazos. Miré la cabeza de reojo y pude notar que pertenecía a un chico joven. Lo más escalofriante no fue verlos disfrutar comiendo. Era la extraña sensación de que a cada bocado que daban, su piel parecía resplandecer más y su aura de elegancia aumentaba. El padre de Laura me dio una palmada en la espalda, animándome a comer. «Vamos, hijo, no se puede ser eternamente joven y bello sin hacer algún pequeño sacrificio. Y solo es una vez al año», me dijo mientras mordisqueaba lo que parecía ser el húmero. La situación parecía tan natural y sus explicaciones tan convincentes que empecé a dudar. Laura me agarró la mano y me miró fijamente, con la más dulce de las sonrisas. ¿De verdad me amas? ¿No quieres ser como nosotros y pasar el resto de tu vida conmigo? Ni siquiera respondí. Me serví un trozo de muslo en el plato y lo pinché con el tenedor. Cerré los ojos y abrí la boca, dispuesto a dar el paso. Sí, quiero. Estamos de vuelta con las respuestas del test. Veamos cuántas habéis acertado. Primera, ¿de qué color era el traje de Santa hasta que Coca-Cola nos lo mostró rojo? La respuesta es verde. La siguiente era bastante complicada. El primer país en colocar el árbol de Navidad fue Alemania. Siguiente, ¿quién es el personaje verde que robó la Navidad? La respuesta es el Grinch. ¿La planta que hace que nos besemos y pasamos por debajo? El muérdago. ¿Y uno de los renos de Santa se llama Cupido? Así es, la pregunta era verdadera. ¿Cuántas respuestas teníais bien? Si habéis acertado todas, sois unos auténticos amantes de estas fechas. Continuamos ahora con otro vídeo. Tenía 23 años y llevaba unos pocos arreglándomelas completamente solo. Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando tenía apenas 18 y no tenía ningún familiar cercano. Por eso, cuando me quedé sin trabajo, me preocupé mucho. Tenía que pagar el apartamento o me quedaría en la calle. Por ello, durante semanas no dejé ni un solo día de salir a buscar empleo. Hasta que vi un cartel en una tienda de alquiler de videojuegos y películas. Entré, hablé con el dueño y me dio el trabajo sin apenas preguntarme nada. Estaba muy feliz. Por fin tenía asegurado el dinero para pagar la casa. Además, los primeros días fueron geniales. Tenía horario nocturno, por lo que trabajaba de 8 de la tarde a 12 de la madrugada. La cosa estaba tranquila y no tenía que esforzarme demasiado. Pero una de esas primeras noches tuve una sensación extraña. Era como la premonición de que algo iba a suceder. Fuera de la tienda, la niebla se había ido apoderando de todo. Apenas podíamos ver lo que había al otro lado de la calle. Los últimos clientes se habían ido y solo quedábamos el guardia de seguridad y yo.
Era tarde y quería irme a casa, pero él me advirtió de que la situación era complicada con aquella niebla tan espesa. Por eso, decidimos esperar un rato a ver si se disipaba. Estuvimos viendo una película hasta que me pidió que lo acompañara a la bodega para buscar algunas series antiguas y llevarla a la tienda. El almacén tenía el acceso por la calle, así que tuvimos que salir afuera. Era un lugar oscuro y muy frío. Una vez dentro, nos pusimos a remover un montón de cajas. Y de pronto, una ventana se abrió y una ráfaga de viento hizo que el montón de cajas cayera justo en mi dirección. No voy a mentir, estaba asustado, pero al ver al guardia riéndose a carcajada limpia, me tranquilicé. Él apartó las cajas y yo me incorporé fijándome justo en un título. Era una cinta que tenía escrito por fuera Looney Tunes, el Pato Lucas asesino. Enseguida un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aquella sensación me recordó momentos traumáticos de mi pasado. El guardia me preguntó si estaba bien, y yo le enseñé la cinta. Me sugirió llevarla dentro para verla. Al principio dije que no. Algo dentro de mí sabía que no era buena idea. Pero al final acabé aceptando. Inserté el vídeo en el reproductor VHS y nos preparamos algo de comer. De inmediato apareció en la pantalla la intro de Looney Tunes, pero distorsionada. Tenía como un efecto de bruma. No había música, lo que me llamó muchísimo la atención. La frase Looney Tunes Presents estaba también diferente. Iba acercándose poco a poco al espectador, pero de un modo tan lento que parecía que había algún tipo de error. Todo era demasiado raro. El guarda me miraba con cara de no entender nada y seguía devorando su bocadillo. Yo, sin saber por qué, estaba asustado. En la intro, de pronto aparecieron también una especie de manos mal dibujadas y con un líquido rojo. Y una voz dijo: «Esto es lo que nunca olvidarán, amigos», seguida de una carcajada con muchísimo volumen. El guarda parecía divertido. Pensaría que se trataba de una broma. Fuera, la niebla era más densa todavía, y ya no podíamos ver nada del exterior. No podíamos irnos a casa, así que decidimos seguir con el episodio. La intro había terminado, y ahora veíamos un círculo negro. Era similar a los que suele haber en los dibujos animados, que se empequeñecen y sale un personaje, pero en esta ocasión era al revés, iba agrandándose hasta ocupar toda la pantalla. Justo después apareció Bugs Bunny. Estaba caminando, y la escena se repetía una y otra vez. De pronto se vio cómo sacaba una zanahoria de su bolsillo y empezaba a devorarla. No comía de un modo normal, estaba furioso. La siguiente escena era el mismo personaje, sentado en el borde de un árbol, también con una calidad gráfica muy mala. Y de pronto saltó un nuevo diálogo que parecía dirigido al espectador. ¿Seguro que quieres ver esto, viejo? ¿No puedes sentir mi dolor? E inmediatamente después, la cámara se acercó a su cara. El zoom nos permitió ver cómo lloraba desconsoladamente al tiempo que salía sangre de su nariz. Miró directamente a la pantalla y dijo: «Él me ha hecho daño. No lo provoques, ni lo busques». En ese punto, tanto yo como el guarda estábamos incómodos. Todo era muy raro. A pesar de que sugerí que era mejor dejarlo en ese momento, él quiso continuar, así que aguanté. En la siguiente escena se veía a Pepe Le Pew y a su novia Gata discutiendo. Poco a poco la cosa se complicó y acabaron agrediéndose, pero se pegaban de una forma brutal. La cámara hizo zoom en la cara de Gata y su aspecto era terrible. Tenía sangre por todos lados, y justo al acercarse vimos también que se le salía el hueso de su pierna derecha. Lo extraño era que todo estaba medio distorsionado, menos el hueso, que parecía humano. Había sangre por todos lados y ruidos de pelea, hasta que de pronto apareció el Pato Lucas diciendo: «¿Otra vez con sus peleas de enamorados? ¿Eso es lo que quieren que vean los niños? Mejor vamos a hacerlo más divertido». Y de pronto, el Pato Lucas sacó un cuchillo y apuñaló varias veces a Gata. La sangre saltaba en todas las direcciones. Era horrible. Podíamos ver su cara de loco. Sonreía descaradamente. También Pepe Le Pew parecía estar feliz. Era una escena de lo más extraña. En ese momento quisimos pausar el episodio, pero era imposible. Los controles fallaban y las luces empezaron a parpadear. En la pantalla veíamos al Pato Lucas decapitando a Pepe Le Pew para luego mostrarla a cámara. Gritaba como si estuviese poseído. ¿Esto es lo que quieren, niños? ¿Les gusta la sangre? Pronto sus cabezas serán también mías. Y de pronto la escena cambió y vimos al pato comiendo las vísceras de su amigo.
Lo peor de esta escena fue el ruido. Era demasiado tétrico y descriptivo. Apartamos ligeramente los ojos, pero pronto nos llamó la atención lo siguiente. Era Lucas acercándose a la cámara. Iba poco a poco, como advirtiéndonos de que seríamos los siguientes. La imagen se cortó de repente y escuchamos una voz más. Era una voz de niña pidiendo ayuda. «No dejes que corten mi cabeza». Nosotros estábamos pálidos y muertos de miedo. Quisimos correr fuera de la tienda, pero las puertas estaban bloqueadas. Las luces empezaron a fallar y parecía que no teníamos escapatoria. El guarda, en un arrebato, agarró su pistola y se disparó. Cayó al suelo y yo solo pensé en huir. Rompí una ventana y logré llegar a casa. Pero al día siguiente pude leer una trágica noticia. El dueño y el guardia del local Video World habían muerto esa noche. El dueño no había estado con nosotros, no entendía qué ocurría. Más tarde, supe que su esposa lo encontró degollado y sin vísceras en su cama. Habían pintado con sangre. Seré la pesadilla de todo el pueblo. Pato Lucas. Lo creáis o no, las arañas de Navidad existen, y es que en Ucrania los árboles de Navidad se decoran con telas de araña. Bueno, no literales, son adornos que parecen telas de araña, porque se dice que atraen la suerte. La historia se remonta a mucho tiempo atrás y habla de una mujer pobre que no podía permitirse comprar adornos para decorar su árbol. A la mañana siguiente, cuando se despertó, este estaba cubierto con bonitas telas de araña que brillaban. Otros países, como Polonia o Alemania, consideran que trae buena suerte encontrar una araña o tela de araña en el árbol de Navidad. ¿Conocíais esta curiosidad? Seguimos con otro vídeo en esta velada. Hoy nos vamos al cine para recordar una producción que nos hace pasar mucho miedo. ¿Recordáis la película de animación Los mundos de Coraline? Coraline es una niña de 11 años que acaba de mudarse a Oregón con sus padres. Está triste porque echa mucho de menos a todos los amigos que se quedaron en Michigan. Además, sus padres no le prestan toda la atención que ella necesita, así que a menudo se siente sola. Es una pequeña curiosa y muy aventurera. Por eso, un día, cuando ve un ratón que intenta dirigirla por la casa, no duda en seguirlo. Así, encuentra una puerta secreta y entra. No puede creerse lo que encuentra al otro lado. Parece una realidad paralela. Una casa como la suya, pero en otra dimensión. Todo es parecido a su vida real, pero sus padres son más cariñosos y atentos, y todo el mundo es muy simpático. Solo hay una cosa que la desconcierta. Sus padres tienen botones cosidos a los ojos. Al principio le da miedo, pero con el tiempo acaba acostumbrándose. Pero según pasan los días, descubre cosas que no le cuadran. Además, su otra madre pretende coserle botones en los ojos a ella también, y que se quede en ese mundo para siempre. Coraline no tiene más remedio que trazar un plan para salvarse y volver con los suyos. Ella y toda su familia está en serio peligro. Por si no la habéis visto, tic-tackers, no desvelaremos el final. Sin duda, la peli merece ser vista. Es una adaptación de la novela de Neil Gaiman que lleva el mismo nombre. La película tuvo muy buena acogida, tanta que incluso fue nominada a un Oscar como mejor película de animación. Está claro que la historia en sí ya da miedo, pero ¿sabéis lo que se esconde detrás? A través de diferentes foros de internet hemos podido conocer la terrible historia en la que se basó Neil Gaiman para escribir su libro. El propio autor nació y creció en Hampshire, un pequeño pueblo inglés, y precisamente de allí surge la idea. En ese lugar vivía una anciana con su nieta. Estaban solas porque los padres de la pequeña habían muerto en un terrible incendio. La pequeña sobrevivió precisamente porque la abuela había entrado en la casa en llamas para sacarla. Desde ese momento, muchos vecinos la acusaban de brujería. Pero desde ese terrible suceso, la abuela no permitía que la niña saliese de casa para nada. Tampoco dejaba que nadie se acercara a ellas. Se sabía que estaban allí por las sombras que podían adivinarse a través de las ventanas, nada más. A menudo en el pueblo la llamaban mala madre, por no dejar que la niña jugara o saliese a tomar el aire. Todo el misterio que rodea esa casa despertaba mucha curiosidad, especialmente entre los más jóvenes. Entre ellos se dice que estaría Neil Gaiman. Es por eso que una noche, mientras estaban de acampada, se convencieron unos a otros para entrar en la casa. Dentro todo estaba muy oscuro y había un olor muy característico. Era una mezcla de humedad y suciedad. También encontraron ropa de niña, por lo que parecía que sí era cierto que vivía allí.
La casa era muy pequeña, así que no tardaron en encontrar la habitación de la niña, que en ese momento calculaban que tendría 10 años. Pero para su sorpresa, en ese cuarto no había cama, sino una cuna. Era impensable que una niña de esa edad pudiese dormir en una cuna, así que se acercaron a comprobar qué había allí. Y lo que vieron los dejó helados. Era un cuerpo pequeño totalmente carbonizado. Estaba vestido y tenía botones en el lugar de sus ojos. El horror les pudo, y gritaron con todas sus fuerzas y sin parar. Esto provocó que enseguida llegaran más vecinos, que al ver la terrible escena avisaron a la policía. Ellos se llevaron a la señora a un centro psiquiátrico. Pero la cosa no termina ahí, tic-tackers. Cuando la policía inspeccionó la vivienda, encontraron algo todavía más perturbador. Había libros con información de los niños del pueblo y también artículos de brujería. Además, debajo de su casa hallaron los restos de una niña que había desaparecido años atrás en el mismo lugar. Se cree que la intención de la anciana era usar el cuerpo de otro niño para que acogiera el espíritu de su nieta. Terrorífico, ¿verdad? Tenemos otra curiosidad que contaros. En Suecia hay una importante tradición en Navidad, y es ver un especial del Pato Donald. Este programa de televisión se retransmite en Nochebuena a las 3 de la tarde, y todas las fiestas se planifican en torno a él, de forma que las familias puedan verlo juntas. Tenemos que confirmaros que el Pato Donald no es sueco. Se dice que en alguna ocasión han tratado de quitarlo de la programación y que comenzaron grandes protestas, ya que Donald tiene su cita anual con el pueblo sueco. Dura aproximadamente 1 hora y es casi siempre lo mismo, a excepción de 1 o 2 episodios. Los suecos conocen casi de memoria los diálogos y los niños abren sus regalos justo después. Nos ha parecido súper curiosa esta tradición. Continuemos ahora con una historia de terror, pero en este caso, basada en el mundo Disney. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sabemos que os encantan las versiones creepy de vuestros dibujos animados favoritos. Y entre ellos, siempre ha destacado el rey de Disney. Efectivamente, hablamos de Mickey Mouse. En concreto, de un episodio perdido que alguien encontró y publicó en internet sus impresiones. La historia empieza así. Era de noche, alrededor de las 12:30, y hacía un tiempo horrible. Llovía, y los truenos eran tan fuertes que parecían auténticos terremotos. Yo estaba en medio de una partida de videojuegos increíble con un amigo, cuando tuve una idea y le pregunté: ¿te interesaría ver Mickey Mouse Shorts? Cuando formulé la pregunta, ya sabía la respuesta, porque la verdad es que a los dos nos encantaba Mickey. Él me dijo: ¡por supuesto! Yo ya tenía el disco de la serie a mano, así que rápidamente lo inserté y empezó el capítulo. Al principio solo vimos una pantalla negra, en torno a 10 segundos. Después apareció el título con un fondo rojizo y las letras negras. A los pocos segundos, escuchamos una voz siniestra con una música horripilante de fondo que decía: Mickey el asesino. Después de esa introducción, el capítulo comenzó con su música alegre de siempre. En la escena se veía cómo Mickey caminaba silbando cuando de pronto vio a Goofy llorando. Pero su llanto era extraño. Parecía el de un niño de verdad, no el de un dibujo animado. Eso me puso los pelos de punta. A decir verdad, la animación era muy pobre, como si los dibujantes se hubiesen quedado a medias creándolos. Y me llamó especialmente la atención que las voces de los personajes no eran como yo las recordaba. Además, los movimientos eran muy reales y fluidos. No se movía como un Mickey de dibujos animados, sino como un niño de carne y hueso. Cuando Mickey se encontró con Goofy, le dijo: ¿qué ocurre, Goofy? «Yo, nada, Mickey», contestó él. Si no te pasa nada, ¿por qué lloras?, le volvió a preguntar Mickey. Pero en la escena vimos en la cara de Mickey que era evidente que el otro no iba a contestar. Se hizo un breve silencio y luego añadió: ¿por qué no vamos a mi casa? Allí estarás mejor. Goofy asintió y empezaron a caminar. La siguiente escena fue traumática. Vimos cómo Goofy caminaba de espaldas y de pronto apareció Mickey con un cuchillo y comenzó a apuñalarlo de una forma extremadamente salvaje. Los gritos de la víctima sonaban sorprendentemente reales, tanto que eran casi insoportables. Y cuando todo parecía que terminaba porque estábamos viendo cómo Mickey retiraba el cuchillo, este lo volvió a hacer con más fuerza todavía, y esta vez en la sien. Después comenzó a reírse como si estuviera poseído por un demonio.
A eso le acompañaba una música terrorífica y risas enlatadas. La escena se volvió a negro unos segundos y luego comenzó a mostrarnos fotografías reales a intervalos. En ellas se podía ver a un hombre disfrazado de Mickey en un lugar desconocido. Estaba iluminado solamente por una bombilla, pero a su lado se podían ver múltiples cadáveres en descomposición. Había sangre por todos lados y la escena daba ganas de vomitar. En las siguientes imágenes, el mismo hombre miraba fijamente a cámara, lo que nos dio auténtico terror. Parecía que nos miraba a nosotros. Y justo en ese momento, una música empezó a sonar y la voz volvió de nuevo. Ustedes serán los siguientes. En ese momento decidí que ya era suficiente, así que me levanté e intenté quitar el disco del reproductor. Pero para mi desgracia no funcionaba. Tuvimos que seguir viendo fotos, las siguientes de niños horriblemente mutilados y varias personas muertas. Las imágenes cada vez eran peores y más realistas. Y de pronto volvió la animación. Vimos cómo Mickey devoraba lo que parecían ser vísceras humanas. Había cuerpos en descomposición por todos lados. Él masticaba con la boca abierta, haciendo un asqueroso ruido. De fondo sonaba una melodía como de caja musical y se escuchaban murmullos. En ese momento, la animación era de mucha más calidad. Y al terminar de masticar, Mickey miró a cámara y riendo descaradamente dijo: «Si se duerme, los torturaré en sus sueños». La pantalla se volvió negra y en letras mayúsculas rojas pudimos leer: «Continuará». Luego vimos más cadáveres y después los créditos. Yo me quedé totalmente atónita. ¿Así debería terminarse el episodio? ¿Cómo va a ser este un programa para niños? Lancé mis pensamientos en alto, pero mi amigo parecía ignorarme por completo. Estaba muy pálido y de pronto dijo: «El dolor verdadero jamás es revelado». En ese momento, se fue a la cocina y se clavó un cuchillo en la garganta. Yo grité completamente aterrorizada. Llamé a la policía y enseguida vinieron. Ellos se llevaron el cadáver de mi amigo. Entre lágrimas, les conté lo sucedido, pero no sé si me creyeron del todo. Creo que todo esto ha sido mi culpa. Si no hubiese puesto el episodio maldito, nada de esto habría sucedido. Nos encanta que nos contéis tradiciones de vuestros países, ya que nos sorprendemos de cuántas formas diferentes hay de realizar celebraciones navideñas en cada parte del mundo. Una que nos ha encantado nos la ha enviado una TikToker de Venezuela. Nos ha dicho que allí es muy típico que la mañana del 25 de diciembre en Caracas las calles se llenen de feligreses camino a la misa de Navidad. Lo más curioso es que lo hacen en patines. Sí, patinando a la misa. Esto se ha vuelto tan popular que muchas calles se cierran al tráfico durante ese día, para que todo el mundo pueda llegar seguro a la iglesia. Desde niños a gente mayor, todo el que puede se pone los patines para sumarse a la fiesta. ¿Conocíais esta costumbre? Continuamos con otro vídeo. Recuerdo la primera vez que lo vi. Salí a dar una vuelta por la noche, como cada día. No le tenía miedo a la oscuridad. Mi barrio era muy tranquilo. El crimen más grande que se había cometido era tan solo robar tiendas o conductores que sobrepasaban el exceso de velocidad. Estaba dando un paseo por el parque y decidí sentarme en un banco debajo de una farola, y de pronto apareció un gato negro delante mío. Lo escuché ronronear y no parecía que fuera a hacerme daño, así que se acercó y comencé a acariciarlo. Los ronroneos fueron a más y comenzó a frotarse contra mi pierna. ¡Qué cariñoso! Juraría que parecía estar sonriendo, pero obviamente eso no era posible. De repente, una persona susurró algo desde detrás de los arbustos del parque. Y el gato salió huyendo. Se había asustado. A mí tampoco me había gustado nada, y además se estaba haciendo muy tarde. Así que empecé a caminar hacia mi casa. Llegué a mi puerta, y justo cuando metí la llave, oí un maullido detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba el mismo gato, sentado, mirándome directamente. Sabía que no era buena idea alimentar a los animales callejeros, pero no pude evitarlo. Se veía tan hambriento. Entré en casa y rápidamente tomé un plato pequeño y le puse un poco de jamón. Abrí la puerta para dárselo, pero ya no estaba. Otra vez había desaparecido. Decidí dejar el plato justo delante de mi puerta, por si regresaba. Eran alrededor de las 11:30, así que directamente me metí en la cama. Esa noche me desperté con algo que golpeó mi ventana. Era un golpe fuerte, así que me asustó bastante.
Me di la vuelta para ver qué pasaba y vi al mismo gato, sentado, a la derecha de la ventana. Definitivamente esta vez estaba sonriendo. Su cola se agitaba alegremente y no dejaba de mirarme ni un solo segundo. Siempre suelo tener mis persianas y cortinas cerradas, pero extrañamente las cortinas estaban abiertas y las persianas levantadas. Estaba totalmente desconcertado, pero después de unas horas en vela, me dormí. Al día siguiente, cuando me desperté, tenía tanto sueño que ni siquiera recordaba lo ocurrido. Me preparé para ir al trabajo y salí de casa. Conduje durante los 30 minutos que separaban mi casa del trabajo, pensando en aquel felino. Y justo al llegar, en el estacionamiento, estaba él de nuevo, sentado y sonriente, mirando hacia mí. En ese momento supe que algo estaba pasando. Llamé a control de animales y se lo llevaron. Después de trabajar volví a casa y traté de calmarme un poco. No había dejado de darle vueltas en toda la tarde. Y justo antes de quedarme dormido, escuché patear la puerta de mi dormitorio. Pensé que sería la lavadora o algún otro sonido común, así que me dormí enseguida. Pero esa mañana descubrí que no. Mi cuerpo se heló al ver que el mismo gato estaba al final de mi cama, dormido, aún con esa sonrisa en su rostro. Ya había aguantado suficiente, así que agarré al gato por el cuello, lo arrojé al patio trasero y lo golpeé con una pala hasta la muerte. Durante todo el proceso, él no maulló ni una sola vez. Cuando pude recuperar el control de mis pensamientos y acciones, vi que el gato estaba totalmente irreconocible. Sus dos patas delanteras estaban rotas, la oreja derecha estaba descolgada, sus costillas fueron demolidas y su rostro tenía un hueco enorme. No podía creer lo que había hecho. Era un monstruo. Tenía que ir a trabajar ese día, por lo que puse su cuerpo mutilado en una caja. Me fui lejos de la ciudad y lo enterré cerca de un bosque, al lado de la carretera. Yo estaba realmente agitado por lo ocurrido. ¿Cómo había llegado ese gato a mi casa y sobre todo a mi habitación? No quise pensar en ello, así que pedí permiso en el trabajo y decidí volver a casa. Caí rendido en la cama, solo quería olvidar lo sucedido. Me desperté confundido y recordando lo sucedido volví a mirar hacia mi ventana. Vi algo que me quedó marcado para el resto de mi vida. Era ese gato, con todo su cuerpo dañado, con una sonrisa más grande que nunca, mirándome. Sus ojos estaban completamente negros. Me miró y empezó a moverse de forma extraña. Su pierna izquierda estaba medio destruida y su oído todavía sangraba. Grité y corrí cuanto pude. Me metí en el coche y me fui lo más lejos que pude de la ciudad. Ahora estoy tratando de empezar una nueva vida en un nuevo estado. No consigo mirar hacia las ventanas y vivo con el miedo constante de verlo aparecer. Y ha llegado el momento de poner fin a esta velada de Navidad 2023. Estamos muy cerquita ya del año nuevo. Queremos agradeceros vuestro apoyo inigualable otro año más. Nunca podríamos agradeceros lo suficiente todo el amor que nos ofrecéis. Estamos muy orgullosos de esta comunidad en la que apenas existe el hate. El 99,9% de los que estáis aquí siempre nos regaláis palabras de cariño, complicidad, celebráis nuestros logros. A veces nos preguntamos si es real que podamos tener tanto afecto al otro lado de la pantalla. Gracias por ser hogar y ser familia. Os queremos, TikTokers. Y ahora os dejamos con el último vídeo de esta velada. Un abrazo y ¡feliz Navidad! Los tres habían recibido un extraño mensaje. Los citaban el 24 de diciembre a una cena de Navidad. Allí, sentados cada uno en un lado de la mesa, no podían dejar de mirarse con curiosidad. Eran Tix y Toby, Muskie y Jody, Proxys de Slenderman. De hecho, los tres estaban convencidos de que el hombre sin cara era el responsable de aquella reunión. ¿Quién más iba a saber dónde encontrarlos? ¿Quién se iba a atrever a juntar a tres personas como ellos? Todos habían dudado de la veracidad de aquella citación, pero como ninguno tenía nada que perder, accedieron. Entraron en aquella nave abandonada muy alerta. Iban armados y no se fiaban para nada de los demás. Al fin y al cabo, todos habían hecho cosas horribles y eran capaces de todo. Sus nombres estaban colocados encima de la mesa, señalando el sitio de cada uno. Una vez que estuvieron sentados, una locución a través de los altavoces los invitó a leer un papel con instrucciones. Bienvenidos, comensales.
Sabíamos que ibais a pasar la Navidad solos, así que hemos querido que tengáis compañía. Pero tranquilos, también habrá emoción. Habéis entrado, así que ahora no podréis salir hasta que os lo permitamos. Como podéis ver, encima de la mesa hay 3 grandes fuentes. Cuando os digamos tendréis que ir destapando cada una de ellas. Y aquí viene lo interesante. Parte de la comida está envenenada, así que en vuestras manos estará vivir o morir. No comer no es una opción. En ese momento se miraron entre ellos desconcertados. Estaban acostumbrados a luchar, a resucitar de las heridas más profundas, pero nunca se habían enfrentado a algo así. Era una ruleta rusa, pero con veneno. Y aunque no lo dijeron, empezaron a sospechar que Slenderman no estaba detrás de aquella situación. ¿Quién sería entonces? Mientras estaban dándole vueltas al asunto, los altavoces emitieron sonido de nuevo. Es hora de empezar por la fuente número 1. Judy la destapó y los 3 contemplaron todos los detalles de aquella comida. Parecía de lo más normal. Nada parecía indicar que estuviese en mal estado. Tixi Toby fue el primero. Agarró la cuchara y vertió en su plato parte del manjar. Sin dudarlo, se lo metió en la boca y tragó. Los otros 2 lo miraban esperando a que algo sucediese, pero nada ocurría. El siguiente fue Judy, que troceó parte del pollo y también se lo metió en la boca sin pensar. Muskie se lo pensó más. Detrás de aquella máscara se escondía el miedo después de mucho tiempo sin sentirlo. Pero sus dudas no estaban gustando a los organizadores de la comida, que enseguida le recriminaron la espera a través del altavoz. Muskie finalmente comió, y los 3 se quedaron totalmente quietos. ¿Qué debían esperar? ¿Algunos se empezaría a encontrar realmente mal? Los segundos pasaban y nada cambiaba. Esperaron durante alrededor de 15 minutos. El tiempo corría lento y ellos querían no haber aceptado aquella invitación. Cuando transcurrieron los 15 minutos, la voz les animó a comer del segundo plato. Al levantarlo, comprobaron que se trataba de multitud de verduras. Ahora los 3 lo hicieron rápido. Mejor evitar las esperas y el sufrimiento. A los pocos segundos, Tixi Toby empezó a toser. Estaba muy rojo y apenas podía respirar. Y los otros 2 lo miraban pero no le ayudaban. No sabían qué hacer. Entonces la voz apareció de nuevo y dijo: Tixi, ¿quieres seguir en la cena o te vas? Él vaciló durante unos segundos, pero eligió quedarse hasta el final. Mientras la tos no cesaba, y cada vez respiraba con mayor dificultad. Cuando la voz ordenó que comiera del tercer plato, ya estaba desmayado. Los otros 2 ahora sí dudaron. Como en la primera ocasión no había pasado nada, albergaban la esperanza de que fuera una broma de mal gusto. Pero al ver así a Tixi, sabían que era real. Agarraron la cuchara y se dispusieron a comer. Pasaron 2 minutos y parecía que nada nuevo ocurría. Pero la voz apareció de nuevo. Vuestro compañero tiene que comer. Si él no lo hace, deberéis aseguraros de que lo haga. Tixi Toby estaba inconsciente, así que ellos tendrían que darle de comer. Se miraron y asintieron con la cabeza como dando el ok a las instrucciones. Se acercaron y Judy apartó su máscara negra de la boca mientras Muskie le metía comida dentro. En ese momento Tixi se despertó y le asestó una puñalada a cada uno, al tiempo que 2 hombres los maniataron por atrás. Era una trampa, y ahora ya conocían al responsable. ¿Cómo acabará la cena de Navidad? Las cosas estaban realmente mal. Tixi Toby le había tendido una trampa a Muskie y Judy, que acabaron atados a una silla y con una herida abierta en el costado. Los 2, aunque no lo verbalizaban, estaban maldiciéndose a sí mismos por dentro. ¿Cómo habían sido tan estúpidos de confiar en un asesino? Estaba claro que aquella invitación era un arma de doble filo, pero como tenían en común a Slenderman, todos albergaban esperanzas de que por una vez no todo iba de asesinatos y peleas. Pero estaban allí y tenían que encontrar la forma de sobrevivir. ¿Iban a confiar el uno en el otro para derrotar a Tixi Toby o iban a actuar por separado? Los 2 estaban pensando en eso mientras analizaban todo a su entorno. Esto en apenas 30 segundos, porque Tixi no dejaba de dar vueltas alrededor de sus sillas. Estaba claro que tramaba algo por lo que todos estaban muy alerta. Y de pronto, empieza a sonar una nueva locución. Veo que ya habéis descubierto que no sois amigos, y esta no es una comida de Navidad normal. Ahora queda saber cómo os las vais a arreglar para salir de ahí con vida. Los 3 se miraron, e incluso Tixi Toby parecía desconcertado. Eso llamó la atención de Muskie, que empezó a pensar que quizás él simplemente se había defendido. Quizás tampoco sabía qué hacían allí.
Pero eso tendrían que descubrirlo más adelante, porque Tixi estaba decidido a engañarlos. La locución volvió a activarse y una voz desconocida dijo: «Sigamos con el juego. Uno de los tres sabe qué estáis haciendo en este lugar. Debéis adivinar quién es. Si lo adivináis, os lo confirmaré y tendréis que obligarle a hablar. Pero ya os aviso de que será complicado que lo haga. Tenéis 20 segundos para pensarlo». Los tres se volvieron a mirar, pero el tiempo corrió deprisa y alguno de ellos todavía no tenía una idea clara. Después de lo ocurrido, Musky y Judy dijeron que Tixi Toby era el que estaba al tanto de lo que ocurría. Tixi dijo que era Judy el que sabía todo. Nadie les dio una respuesta. Todo se quedó en silencio. Tixi era el único que tenía las manos desatadas, pero aún así no intentaba matar a sus compañeros. Eso era de lo más extraño. Musky no dejaba de mirar a Judy. Quería proponerle colaborar para salir de allí, pero este no le miraba, así que tuvo que hacer un leve ruido para llamar su atención. Lo hizo cuando Tixi estaba dando vueltas por la estancia. Entonces Judy aceptó y se juntaron todo lo posible. Estaban ya bastante pegados, así que la diferencia no era perceptible, pero sí les permitía desatarse el uno al otro. Judy fue el primero en quedar libre y luego desató a Musky. Esto con sumo cuidado, tanto que Tixi Toby no se enteró de nada hasta que los otros dos se abalanzaron sobre él. Sorprendentemente, los dos hombres que los habían atado no habían hecho absolutamente nada para evitarlo. Estaba claro que estaba dentro de los planes del organizador que acabaran a golpes. Y la peor parte se la estaba llevando Tixi Toby, que ya sangraba por la cara y apenas abría los ojos. Judy estaba totalmente descontrolado. Quería matarlo y por eso no dejaba de darle golpes. La cara de Tixi se había desfigurado por completo y ya no oponía nada de resistencia. Entonces Judy se levantó y vio que Musky estaba sentado a un lado de la mesa, cabizbajo. «¿Nos vamos?», le dijo. Y entonces la voz volvió a sonar. «Vaya, vaya, Judy, así que ahora ya no quieres ser un lobo solitario. Que sepas que te has equivocado. La prueba era precisamente esta. Musky estaba al tanto de que no debíais colaborar. Simplemente te ha tendido una trampa y has caído». Judy miró a su compañero con furia en los ojos y no dudó un momento en ir a por él. Le agarró del cuello, dispuesto a estrangularlo, pero este sacó un puñal y se lo clavó. En ese momento vieron cómo una sombra de un hombre grande y con los brazos largos se proyectaba en la pared. Era él, Slenderman, que venía a ver quién de los dos sobrevivía a la cena de Navidad. La cosa terminó con Judy y Musky peleándose, mientras Tixi Toby estaba malherido después de la paliza que le habían dado. Recordad que además ya se había sumado a la fiesta Slenderman, que quería presenciar la pelea para comprobar de primera mano quién sobrevivía. Al final, el que estaba al tanto de todo era Musky, que no dudó en tenderle una trampa a Judy. Esto le enfureció por completo, y por eso ahora estaban en esa situación. Judy tenía ya 2 puñaladas en su cuerpo, la que le dio Tixi y la de Musky. Pero eso, lejos de apaciguarlo o hacerle rendirse, parece que incrementó todavía más su furia. Cuando pudo librarse del cuchillo que Musky le había clavado, retrocedió rápidamente para volver hacia adelante con todas sus fuerzas y derribarlo de una patada. Musky, que no se esperaba el ataque de forma tan rápida, quedó tendido en el suelo. Judy se colocó encima de él y le puso las manos en el cuello. De nuevo intentaba ahogarlo, pero la batalla no iba a ser tan sencilla. Musky consiguió zafarse de las manos de su enemigo y de un salto se colocó en el otro lado de la sala. Ambos se quedaron parados, mirándose el uno al otro, intentando averiguar qué pasaba por la cabeza del contrario. En realidad, ninguno de los dos quería estar allí. ¿Qué sentido tenía esa comida de Navidad? Y en ese impasse, con todo en silencio, salió Slenderman. Se acercó a ellos y dijo: «Esta es una lección. Desde el momento que os acogí y aceptasteis seguir mi camino, estáis solos. No podéis tener amigos, no podéis sentir compasión. La única alternativa a esto es la muerte. ¿Alguno quiere morir?». Y eso provocó que la batalla se recrudeciera. De repente ambos caminaron hacia adelante para encontrarse, y eso provocó una serie de puñetazos y patadas que acabaron con los dos sangrando por todos lados. Pese a eso, ninguno parecía perder energía y estaban dispuestos a llegar al final.
Los platos habían saltado por los aires y el suelo estaba lleno de comida. Y Musky lo aprovechó. Agarró un plato roto a la mitad y le rajó el abdomen a Judy, que ahora sí cayó al suelo muy malherido. Eso hizo que Musky estallara en una ruidosa carcajada, algo que hacía muy feliz a Slenderman. Estaba disfrutando haciendo daño. No contento con el corte, agarró un tenedor y se lo empezó a clavar a Judy por todo el cuerpo. Parecía que estaba pinchando comida. La escena era de lo más dantesco. La sangre estaba por todos lados y Musky seguía agujereando el cuerpo de Judy, que ya no se resistía. Pero la cosa no acabó ahí. Mientras Musky estaba distraído con su manjar, alguien agarró una silla y se la tiró a la cabeza. Eso hizo que Musky cayera directamente encima del cuerpo de Judy, inconsciente. ¿Y quién había sido? Tixi Toby, que pese a los golpes había conseguido sobrevivir. Y no solo eso, había sido lo suficientemente inteligente para esperar a que llegase el momento adecuado. Sabía que si participaba en la pelea, tenía muchas más posibilidades de perder que si se hacía el muerto y aparecía cuando los demás ya estuviesen perdidos. Él fue el ganador de la cena de Navidad. Slenderman le felicitó y dejó que se fuera. Al fin y al cabo, la inteligencia es más poderosa que la fuerza. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!